Israel, ¿me apoyas con la grabación? Muchas gracias. Sean bienvenidos a esta segunda parte del foro o del seminario de mediciones elementales en variadores. A quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos el pasado 17 de abril, les agradecemos su compañía nuevamente. Quienes apenas están integrando, vamos a ponerlos ahorita un poquito en contexto. Tuvimos una primer sesión enfocada a mediciones elementales en variadores de velocidad, que estuvo liderada por nuestro compañero líder de producto de medición, Adrián Mares. A raíz de esta sesión y de diversas preguntas que fueron surgiendo entre la audiencia, decidimos generar esta segunda parte o esta segunda edición, donde integramos a los líderes de producto de diferentes áreas de expertise dentro de Hermos, que ahorita los voy a presentar en un momento más. Y esta sesión iremos abordando algunas o varias de las preguntas que se estuvieron realizando en la sesión y ampliando un poquito más la información o la respuesta referente a cada una de ellas. Todas estas preguntas están enfocadas a diferentes aspectos de las mediciones o de los variadores, pero sobre todo la parte eléctrica. Y para ayudarnos a ampliar un poquito más esta información y a conocer un poco más de todo el proceso de la medición o de la protección eléctrica del variador y sus componentes, pues hoy nos van a estar brindando algunas respuestas nuestros compañeros. El hecho de que ya haya una cierta dinámica de preguntas preestablecida, que son las que vamos a ver ahorita, no exime o no impide que puedan ir haciendo más. Les voy a agradecer que en cada respuesta o en cada revisión que vayamos viendo el día de hoy, nos ayuden a utilizar ya sea su micrófono o la ventana de chat que tienen habilitada en su sesión de Microsoft Teams para que puedan hacer más preguntas relacionadas a lo que se está comentando. Si al finalizar la sesión o durante la sesión tienen alguna otra pregunta relacionada con los temas de variadores, motores, cable o instrumentos de medición, les invitamos a hacer sus preguntas. Justamente este es un foro para que todas estas dudas sean resueltas y podamos apoyarles a tener una mayor perspectiva de este tema. Quiero presentarles, el día de hoy nos acompaña nuevamente Adrián Mares, líder de producto de medición dentro de Hermos. También está con nosotros Eric Lizama, líder en la parte de variadores. David Acosta, líder en la parte de centros de control de motores y motores. Y José Guadalupe Lona, líder en la parte de canalización y cableado. Quiero darles la bienvenida a los cuatro. Su servidora Mariana Díaz va a estar fungiendo en esta ocasión como moderadora y va a estar leyendo algunas de las preguntas que se estén realizando en esta sesión. Como lo hemos realizado en algunas otras sesiones de Hermos, quiero comentarles que al finalizar tendremos disponible una encuesta vía Microsoft Forms que estaremos compartiendo aquí en el chat para que nos ayuden a evaluar el contenido de esta sesión. Y también, bueno, cualquier pregunta o cualquier tema durante la sesión, estamos disponibles también en el chat mientras el otro compañero está hablando para poder apoyarles. Quiero darle la bienvenida a Adrián para abrir esta sesión. Adrián, buenas tardes. ¿Nos podrías ayudar? Vamos a empezar a compartir la presentación, a ponernos un poco en contexto de lo que estuvimos revisando en la sesión anterior de mediciones elementales en variadores, previo a arrancar con las preguntas del día de hoy. Claro que sí. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos. Pues prácticamente vamos a iniciar el día de hoy. Como efectivamente, como lo comentaba Mariana, solicitamos el apoyo de mis compañeros para ampliar la respuesta de sus dudas que nos habían generado anteriormente. Nada, voy a hacer una pequeña recapitulación en la cual pues estuvimos trabajando a la semana pasada. Dentro de esta parte, para recapitular, esta es una imagen en la cual pues muestra todas las mediciones que nosotros pudiéramos adicionar a las de variadores de velocidad, en la cual desde la parte del secundario de nuestro transformador, por ejemplo, la parte de tensión nominal, desbalanceo, factor de potencia, distorsión armónica, etcétera, e incluso hasta la parte del proceso, en la cual pues podamos también nosotros atacar la parte de sobrecargas del motor, desbalanceos, holguras, prácticamente toda la parte de vibraciones, que viene relacionado toda la parte del proceso que nosotros estamos manejando dentro de nuestras aplicaciones de la empresa. Si quieres, comenzamos con las preguntas, Mariana, por favor. Muy bien.
Justo, la primera pregunta va para ti, Adrián, y es ¿cómo influyen las mediciones en los variadores en el tema de cumplimiento de código de red? Ok, eso nos ayuda a nosotros a mantener una buena calidad de la energía. Dentro de los parámetros que nosotros llegamos a medir con la parte de un osciloscopio o un analizador, que nosotros lo llamamos MDA 550, nosotros hacemos unas mediciones ya predeterminadas que a nosotros nos van a ayudar de manera correcta a mantener una buena calidad de la energía. Por ejemplo, la parte de distorsión armónica, que pudiera ser la parte de la entrada del variador, que a nosotros cómo nos está llegando de forma correcta esa calidad de la energía en la parte de tensión, en la parte de armónicos, etcétera, entre otros temas. En la parte del bus de DC, en la cual nosotros pudiéramos también relacionar la parte de cómo nos está llegando esa buena calidad de la energía y nos está permitiendo trabajar de forma correcta, y la parte de la salida del variador de velocidad. Esta parte de ahí, como les comentaba la vez pasada, a nosotros nos puede cerciorar o nos podemos dar cuenta que realmente nuestro variador sea un variador de bajo contenido en armónicos. Y tenemos, por ejemplo, todos nuestros equipos de calidad de la energía son clasificación A, en el cual pues nosotros estamos cumpliendo con dos normas, dos parámetros muy importantes para este tema de código de red, que es la forma de medición y los parámetros en la cual vamos a cumplir nosotros para tener una buena calidad de la energía. Por ejemplo, aquí dentro de las diapositivas nos dice que no tenemos que tener, por ejemplo, el más menos el 10% de tensión, la parte de armónicos que no sea mayor al 8%, y a nosotros va a ayudar a visualizar o desglosar dónde nos está incidiendo esta parte de calidad de la energía. Y nosotros así cumplir con la parte de código de red. Muy bien, Mariana. Gracias, Adrián. Quisiera saber si en la audiencia o alguno de los otros líderes quisiera hacer alguna pregunta o comentario adicional antes de pasar a la siguiente. Bien, nos preguntan, en relación a lo que se comenta, lo del código de red, se solicita en el punto de acoplamiento. ¿Ha cambiado entonces? ¿Esto ya es actualización de código de red? Hola, buenas tardes. Yo tomo la respuesta a esa pregunta. En realidad, código de red no ha cambiado. Las mediciones que pide código de red para el cumplimiento de lo que es calidad de la potencia o calidad de energía siempre han sido en el punto de donde llega la cometida por parte de la compañía suministradora. Pero para llegar al punto de tener una buena calidad de energía ahí, se tienen que hacer unas correcciones aguas abajo, es decir, desde la subestación, los transformadores, los servicios de distribución, centros de control de motores, variadores, etcétera. O sea, se tiene que hacer una corrección de la calidad de energía desde nivel piso, subestación, para que entonces en el punto de acoplamiento común se tenga la medición. O sea, la referencia que va a tomar la CRE siempre va a ser directamente en el punto de acoplamiento común, es decir, en la cometida directamente por parte de la compañía suministradora. Gracias, David. Nos preguntan también que si los variadores están en el secundario. Bueno, los variadores pues siempre van a estar en el secundario del transformador principal, porque si tomamos en cuenta una cometida de una compañía que tiene una alimentación en 115,000 volts y tiene un transformador que reduce a 13,800, probablemente tenga una red interna donde también baje de 13,800 a, no sé, puede ser a 4,160, puede ser a 480. Entonces, todos los equipos que van a estar conectados siempre van a estar en el secundario del transformador, independientemente del voltaje que se tenga, tomando en cuenta la cometida por parte de Comisión Federal. Muchas gracias, David. Y bueno, nos preguntan finalmente que si ya habrá salido la resolución más reciente de código de red. Sí, voy a comentar algo al respecto en la siguiente, en una de las preguntas para ampliar un poquito, a ver si es de lo que estamos platicando. Si no, ahorita nos vuelves a preguntar, Ángel, por favor. Muy bien. Me voy a pasar entonces a la pregunta número 2, que esta es justamente para ti, David. ¿Los factores de potencia establecidos para alta tensión influyen en los de media tensión? Sí, de hecho, de acuerdo a la CRE, la Comisión Reguladora de Energía,
tiene una guía donde vienen todos los requerimientos para que tienen que cumplir lo que en código de red le llaman centros de carga, es decir, todas las empresas, comercios que estamos conectados a la red de distribución. Entonces ahí viene una pregunta donde se plantean que si también los equipos que están conectados en media tensión deben cumplir con el requerimiento de factor de potencia. En el actual, en la actual versión de código de red que salió en el 2016, indica que solamente aquellos que estén conectados en una red de alta tensión. En nodos de alta tensión, código de red lo maneja para aquellos que están conectados en 35 kilovolts y mayores, o sea, puede ser 115,000, puede ser 215,000, en algunas otras zonas que no tenemos aquí en la zona Bajío, puede ser 85,000 o 69,000 kilovolts, 69 kilovolts, perdón. Y para los equipos que están conectados en mayores a 1 kilovolt y menores a 35 kilovolts, hay ciertos lineamientos que deben de cumplir. Sin embargo, la nueva versión que va a salir este año, ahora lo que implica es que todos los centros de carga que estén conectados a la red eléctrica y que consuman más de 1 megawatt, independientemente del voltaje al que estén alimentados, van a tener que hacer el cumplimiento de código de red. Hasta ahorita lo que está vigente es solamente para equipos que están arriba de 35 kilovolts, digamos en alta tensión, que prácticamente los que iniciaron son los que están conectados en nodos de 115,000 volts. Sin embargo, una buena práctica es que aquellos equipos que estén entre 1 kilovolt y 35 kilovolts, que ya empiecen a tomar todas las previsiones para que cuando venga el cambio en el diario oficial para lo que es código de red, pues ya lleven un trabajo avanzado, ¿no? Y no les agarre de sorpresa. Pero al final prácticamente todo comercio, industria va a tener que alinearse a la parte de código de red, aunque inicialmente ahorita es solamente para equipos que estén conectados, plantas que estén conectadas en 115,000 volts. Muchas gracias, David. Tenemos una pregunta más para ti, que bueno, ya va enfocada más bien al tipo de protección que va en este proceso. Voy a tomar el control de la presentación. Y nos dice, ¿qué tipo de rampa de disparo en la protección le debo poner en relación a factor de servicio? Bien, seguramente esto se refiere a la parte de los motores que tienen un factor de servicio. Voy a hacer un breve resumen. Todos los motores de corriente alterna tienen un factor de servicio que aparece en la placa de datos como FS. Y aparecen algunos motores como 1.0, 1.15 o 1.25. ¿Qué quiere decir? Que ese motor está diseñado para que en un momento dado pueda suministrar o pueda aportar 15% más de potencia de la cual está diseñado. Pero esto no es siempre, no es mantenido, tiene que ser nada más por un periodo de tiempo. Es para cuando en algunas aplicaciones de repente el motor sufre un pequeño atorón y el motor sea capaz de soportarlo sin que se actúen las protecciones. Entonces, este valor no se debe de tomar como parte de la rampa o de la curva de disparo de protección que se debe poner. Lo que se debe de dejar siempre es tomar en cuenta la capacidad térmica del motor, es decir, el consumo de corriente a plena carga de acuerdo a placa, sin tomar en cuenta la parte de lo que es el factor de servicio. Y entonces ahí van a utilizar alguna de las curvas de las que estamos viendo aquí, ¿no? Las curvas de tiempo corriente. Entonces, para poder hacer un buen cumplimiento de la parte de protección de motores, se debe de ajustar la protección térmica en base al valor de placa de amperaje del motor, sin tomar en cuenta el factor de servicio. Hay algunos equipos como el variador de frecuencia que sí le tenemos que indicar al variador que el motor tiene un factor de servicio de 1.15 o 1.25, dependiendo cómo sea el caso. La razón es que el variador, si no le avisamos que en un momento dado ese motor puede tener una sobrecarga del 15% durante un periodo de tiempo, cuando venga esa demanda por la misma carga o la máquina que esté moviendo, el variador lo puede tomar como una falla y lo va a proteger y va a marcar una falla hacia el motor. Entonces, el variador tiene que saber que ese motor puede trabajar un 15% más de su capacidad durante un periodo de tiempo y él mismo se va a encargar de protegerlo en cuanto ya supere ese tiempo de sobrecarga que tiene, ¿no? Normalmente no es mucho, digo, son 15 o 25% dependiendo de los datos de placa del motor. Hola. Hola. Vamos a cerrar. Bien, muchas gracias, David. Nada.
Voy a pasar a una pregunta que está más relacionada ahora sí con el variador de velocidad. Antes de hacerlo, quisiera saber si hay alguna pregunta adicional del foro o algún comentario adicional de los ponentes referente a este tema del factor de la rampa de disparo y el factor de servicio. Bien, si no hay más comentarios, me voy a pasar a la siguiente pregunta. Esta está enfocada a los softwares que nos pueden dar soporte para monitoreo. Nos dice, ¿existe hoy en día software con aplicativos de monitoreo de condición de la energía eléctrica dentro de cada CCM o tablero para garantizar la trazabilidad de la ISO 5001, gestión de la eficiencia energética? Para responder esta pregunta, le vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Eric Lizama. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, respondo a la pregunta que nos hicieron en la vez anterior. La respuesta es sí. Hoy en día existe un software que se llama Factory Torque Energy Metrics. Es un dispositivo altamente recomendable para administrar los datos de energía. El software ofrece, además de energía eléctrica, también puede generar informes de todas las fuentes de energía como agua, aire, gas, electricidad y vapor. Pero no solamente la parte interesante de cómo se complementan todos los dispositivos de Roadwell Automation es que no solamente lo vamos a poder crear en un solo software. Como pueden ver, dentro de la solución podemos ver un software adicional que se integra muy fácilmente con el software, que es Factory Torque View, Factory Torque Energy Metrics, Studio 5000 y Factory Torque Viewpoint. Todo esto para inclusive poderlo ver desde nuestro teléfono, desde nuestra iPad, desde nuestra tablet, desde cualquier punto en el cual queramos visualizar y monitorear toda la energía. Además de ello, también necesitamos lo que se le llama dispositivos de campo o bien hardware, como es los switch statics, controladores Logix, ya sea Compact Logic o Control Logix, o bien también adicional a ello, tener un Power Monitor para verificar todos los datos relacionados a un CCM. Bien, estos Power Monitor los podemos ver, instalar inclusive cuando vamos nosotros a solicitar un CCM de Roadwell con mi compañero David. Entonces puede estar un Power Monitor por todo un CCM, e inclusive no solamente se limita ahí, como podemos ver en la parte de arriba, pues podemos estar inclusive en cualquier punto, puede estar ese analizador de calidad de energía para obtener ese monitoreo. Entonces lo que vamos a tener y el resultado de tener todo esto, además a una red estándar de Ethernet IP, pues es poder tener el monitoreo no solamente de máquina o de un CCM, sino que de toda la línea y de toda la área. Además de visibilidad de los puntos de mayor consumo y que entren fuera de la norma para poder llevar a cabo acciones correctivas de inmediato. Estas correcciones, como la pregunta también va dirigida hacia la parte de la ISO 50001, que habla acerca de la eficiencia energética, pues nos habla que debe de haber una política energética, planificación energética, una implementación y operación y una verificación, donde tenemos que tener un punto bien importante de monitoreo, medición y análisis. Y una vez que ya tenemos esas mediciones a través del software y a través de todos los dispositivos de campo, pues también vamos a poder implementar una acción correctiva, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál es? Pues inclusive ha habido empresas donde el potencial de ahorro energético llega hasta un 15% en menos de 5 años. Para todo esto y más, conocer acerca de este software y vean una demostración, se pueden comunicar con mi compañero José Alberto Mandujano. Excelente. Listo, Mariana. Muchas gracias, Eric. ¿Alguna pregunta relacionada al tema de este software? Bien, nos preguntan que si se puede revisar el ruido en las líneas. Bien, dentro de lo que vamos a estar revisando dentro de este software es tanto la calidad de energía y cómo la estamos administrando. Entonces, si el software y además el Power Monitor tienen algunos parámetros que nos podrían identificar entre ellos lo que son los armónicos, que también es algo que provoca cierto ruido en la línea cuando tenemos un drive de por medio y también factor de potencia. Entonces,
Si vemos de ese lado la parte de los armónicos, pues posiblemente sí vamos a poder revisar también y poder mitigar con alguna otra solución la parte de ruido en la línea. Gracias, Eric. Muy bien. Si no hay más preguntas relacionadas a este tema, me voy a pasar a la siguiente. Esta nos va a ayudar a responder nuestro compañero José Guadalupe Lona, y es: ¿cuál es la longitud máxima del cable para que empiece a afectar al motor o al variador? Y también, bueno, ¿cuál es la...? Tuvimos dos preguntas muy parecidas. La siguiente era: ¿cuál era la distancia de cableado entre el motor y variador en la cual comienza a haber afectaciones? Entonces, para responder este tema, cedo la palabra a mi compañero José Guadalupe Lona. Adelante. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. De respuesta a la pregunta a las preguntas que nos hicieron sobre la distancia máxima del cable donde ya empieza a afectar al motor o al variador, sí existe una distancia, aquí cabe mencionar que cada fabricante de variadores de frecuencia tiene sus recomendaciones. En este caso estamos tomando lo que son las pautas de cableado de conexión de la marca Allen Bradley, donde dice que la distancia máxima para que ya puedas tener un daño en tu variador de frecuencia o motor es a 600 pies, que es igual a 182.9 metros. A partir del 183 metros, ustedes ya van a tener las fallas en sus motores o en sus variadores, aunque tengan cable uso variador, ¿sí? Cabe mencionar también, Mariana, ¿le cambias ahí al slide? Que en todos los sistemas de variadores de frecuencia deben de ser considerados cable uso variador de frecuencia entre variador y motor. Así tengas tú la distancia 1 metro, ya debes de usar cable uso variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque un cable de alimentación común y corriente, ¿qué es lo que hacemos? Metemos un cable de uso rudo, un cable tipo monopolar, lo ponemos por tubería. No están diseñados para los componentes de alta frecuencia de salida de un variador, ¿sí? Por eso tenemos muchos problemas en los sistemas de variadores. Algunos de los problemas no están limitados. Uno de los problemas más grandes son las pausas en la parte de comunicación, caídas de red, variaciones en la parte de instrumentación. Cuando entra la gente de mantenimiento a hacer una reparación de motor, lo primero que encuentra es rodamientos en mal estado. Si tenemos cable que no es cable uso variador, cable normal, ya tenemos daños en la parte de los cables. El variador ya se dañó por sobrecarga. Y hay otra parte muy, muy importante, un riesgo de electrocutar a una persona. ¿Por qué un riesgo de electrocutar a una persona? Si el cable no es un cable uso variador, no están drenando las corrientes parásitas, la corriente de modo común. Está buscando por dónde salir y siempre tiene que buscar una parte de conducción y busca la parte metálica. La parte metálica entonces empieza, lo primero son las flechas de motores y de ahí busca aterrizar carcasas y aterriza toda la parte metálica que tengamos en planta. Por eso cuando ustedes andan en planta o cerca de los equipos, si tocan algún equipo que tiene estática, que sienten que es corriente, bueno, es por ahí que tenemos una fuga de corriente de un sistema de variadores de frecuencia que no está conectado con el cable de uso variador de frecuencia. Entonces, retomando la pregunta, si existe una distancia máxima, son 182.9 metros como distancia máxima para ser conectado con cable uso variador y como mínima desde 1 metro. Si es un sistema de variadores de frecuencia, desde 1 metro debemos de considerar que ya debe de llevar un cable uso variador de frecuencia. No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, tenemos por aquí una pregunta en el chat. Nos dicen, ¿qué características físicas tiene el cable de uso variador? Ok, sí, viene más adelantito con la parte de recomendación y las características. No quisiera adelantarme. Ahorita viene otra pregunta y volvemos a retomar esta pregunta que nos hicieron aquí en el chat. Muy bien, muchas gracias. Ahorita entonces retomamos esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna adicional? Sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Voy a cederle la palabra en esta ocasión a Adrián Mares
para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Lona. Gracias. Y nos preguntan, ¿qué buena práctica recomendamos para hacer una excelente medición y evidenciar si un IGBT, no está dañado? Ok, bueno, una de las buenas prácticas que nosotros pudiéramos hacer es la parte de utilizar un osciloscopio o uno de nuestros analizadores MDA, ya que, por ejemplo, en la parte de los IGBTs, ellos utilizan la parte de modulación de ancho de pulso, en la cual pues es un método que permite controlar la cantidad de tensión que ellos manejan. Entonces, nosotros de las buenas mediciones que nosotros debemos controlar sea la parte de la medición de la señal PWM o incluso medir, por ejemplo, la parte de la tensión a la cual nosotros vamos a estar manipulando este tipo de dispositivos. De igual manera, otra parte que nosotros nos pudiéramos estar midiendo de forma, para nosotros ver que está funcionando de forma correcta, es la parte de la frecuencia. Y lo pudiéramos hacer por medio de nuestros osciloscopios y por la parte de nuestros analizadores de variadores, que ellos ya vienen con las funciones predeterminadas de los osciloscopios y la parte de mediciones guiadas a través de ellos. Muy bien, no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Ok, no hay preguntas, pero si no, ahorita regresamos a... Sí. Recuerden que de todas maneras, al finalizar la sesión, vamos a tener un espacio abierto para alguna pregunta adicional que no se haya abordado en las que estamos revisando en este momento. Gracias, Adrián. No, de qué manera. Me voy a pasar al siguiente, que justamente es la pregunta que nos estaban haciendo hace un momentito, Lona. ¿Cuál es el cable recomendado para un variador de velocidad, marca, modelo relacionado a compatibilidad electromagnética? Claro. Bueno, así como marca, bueno, tenemos varias marcas. Manejamos 4 marcas con distribución directa, que es la marca de Belden. Se fabrica en Estados Unidos. Tenemos Lab, que todos la conocen como Allflex, fabricación en Alemania y Estados Unidos. Tenemos General Cable, fabricación en Estados Unidos, inventario en México, en Tlaxcala. Y tenemos ahorita una producción también de cables de variador de frecuencia en Chile. ¿Sí? Tenemos la marca de TPC Wire, fabricada también en Estados Unidos. Y ahora sí que depende de cada aplicación. No podemos hacer una recomendación como tal de marca, porque cada marca maneja diferentes aplicaciones. En este caso, Belden y General Cable, sus cables son semiduros para cables nacionales, ¿sí? Para una aplicación fija. Lab y TPC Wire manejan cables flexibles, y aún así todavía Lab se divide con cables flexibles para movimiento continuo u ocasional. TPC Wire maneja el mismo cable, uso variador de frecuencia, pero para aplicaciones de condiciones extremas. ¿A qué se le llama una condición extrema? Temperaturas arriba de 50 hasta 200 grados centígrados. ¿Sí? Bajas temperaturas hasta menos 40 y con movimiento continuo. ¿Sí? Eso es en la parte de las marcas. ¿Sí? ¿Qué tiene de, nos hacían la pregunta, ¿qué tiene de diferente un cable uso variador? Un cable uso variador tiene un blindaje general. ¿Sí? Es una malla de cobre estañado. Ahí en la imagen donde están los cables, si se alcanzan a apreciar ahí algo trenzado. ¿Sí? Existen 2 tipos de blindajes, lo que es la malla de cobre trenzado y una malla helicoidal de cobre que va entrelazada con los hilos de tierra. ¿Sí? También otra de las diferencias que tiene la construcción de un cable uso variador es de que hoy en día ya se fabrica con las tierras simétricas. Ahí tenemos 2 imágenes de un cable no simétrico, que es el normalito, un cable multiconductor, 3 fases más tierra, y tenemos un cable uso variador simétrico, 3 fases, 3 tierras. Si ustedes unen las 3 tierras en cualquier extremo, nos da el mismo calibre de la fase. ¿Por qué 3 fases? ¿Por qué 3 tierras? Es para equilibrar cada fase la corriente de modo común que pueda tener cada fase y estar equilibrándola. Otra de las ventajas que ofrece un cable uso variador es el aislamiento. Es termoestable con una baja constante dieléctrica. ¿Con qué está construido? Con un XLP, con los cables que encontramos de Comisión Federal, los rojos, los XLP. Son libres de arborescencias. Las arborescencias son microporos, están libres de
y absorber cualquier agente húmedo o seco, polvo, gas, agua, lo que sea. Un PVC tiene muchas arborescencias, entonces jala la humedad y por eso se aterriza el cable y aterrizamos todos los equipos. Es decir, que con un cable de baja capacitancia nos ayudará a disminuir la potencia reactiva del sistema. No sé si con esto respondimos la pregunta que teníamos ahí en el chat. Sí, gracias. Muchas gracias, Lana. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta del foro, que es justamente ¿cómo se produce la sobretensión del variador hacia el motor? El circuito de conversión de corriente alterna a corriente directa con el que cuenta el variador tendría que mitigar esta sobretensión. Para ayudarnos a responder esta pregunta, le cedo la palabra a Eric Lizán. ¿Qué tal? Una vez más. Dividí la pregunta en dos partes. La primera es cómo se produce la sobretensión del variador hacia el motor y porque estamos hablando del lado de la carga. Posteriormente, en la pregunta número 2, cuando el circuito de conversión de AC a DC con el que cuenta el variador tendría que mitigar esta sobretensión, estamos hablando del lado de la línea. Entonces, vamos a hablar un poco, para empezar, del lado de la línea. Bien, si bien llega a suceder una sobretensión del lado de la línea, imaginémonos que se dispara el voltaje y el pico de voltaje y se eleva de 480 a 500 volts, si se dan cuenta en imagen color, en la segunda imagen donde dice AC Voltage Spike o donde dice DC Boost Voltage, hay una parte donde dice cómo se comporta el voltaje nominal y si en un reactor y llega este pico de voltaje se dispara el boost de corriente directa. Entonces el drive se protege a sí mismo para no irse a falla, que es una falla que conocemos como la falla por sobrevoltaje. Sin embargo, lo que sí va a proteger a que el drive pueda mitigar esta sobretensión del lado de la línea es que haya un reactor de línea. Este reactor lo que va a hacer es absorber ese impacto de voltaje, ya que tiene cargas inductivas y pues el bus de corriente directa no se va a ver afectado de una manera tan drástica como lo vemos en la parte de arriba del color azul. Entonces, cuando hay un reactor de línea, es como la figura que ven de la línea punteada de color rojo y pues no se va a fallar nuestro drive. Pero bien, ¿qué pasa del lado de la carga? Bien, como sabemos, en el lado de la carga del drive lo que va a mandar es una forma de onda cuadrada, ¿no? Entonces esta forma de onda lo que va a recibir va a ser el motor toda esta forma de onda. Más adelante David nos estará platicando acerca de qué características debe tener un motor para poder soportarlo, porque si estamos hablando de un motor convencional donde su nivel de aislamiento son 1000 volts, pues se va a ir deteriorando con el tiempo. Si solamente lo dejamos con el drive. Además que, como bien comenta Lona, si no estamos usando un cable uso variador, pues el impacto va a ser todavía aún más agresivo. Hay diferentes soluciones adicionales al cable uso variador que se complementan, ¿no? Y es un reactor de carga donde pues disminuye un poco el impacto de sobrevoltaje que manda el drive hacia el motor, un filtro de B sobre DT, pero el que es más efectivo es un filtro sinusoidal. Este filtro lo que prácticamente va a hacer es cambiar esa forma de onda cuadrada a una forma de onda totalmente sinusoidal. Entonces, existen dos soluciones, una para la parte de la línea y cómo lo vamos a mitigar y cómo es que impacta, y del lado de la carga. Muy bien. Gracias. Gracias, Eric. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera saber si sobre este tema hay alguna duda adicional. Ok. Si no hay más preguntas por el momento, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿se tienen frecuencias y amplitudes específicas? Perdón, antes de continuar, sí tenemos una pequeña pregunta aquí, que nos dice Ángel Marroquín. ¿Por qué los fabricantes no venden variadores que ya tengan incluido algún filtro para mitigar los armónicos? Muy bien, muy buena pregunta. Actualmente, dentro de Rockwell Automation tenemos un drive que se llama el PowerFlex 755T. Esta tecnología es de bajos armónicos, entonces ya trae un filtro de armónicos embebidos. Su tecnología es un filtro LCL, inductivo, capacitivo, inductivo,
que ya nos ayuda a cumplir con código de red. Está basado principalmente para cumplirle a IEEE 519. Este filtro, pues ya nos ayuda a cumplir con todo eso, pero adicional a ello, este mismo drive se le tiene una opción de que se le puede colocar también un filtro de B sobre DT para que el impacto de a la salida del drive hacia el motor no sea tan desgastante, ¿verdad? Entonces, además que la distancia entre el drive y el motor también va a aumentar drásticamente. Entonces, la respuesta es que nosotros lo manejamos, vamos a mandar información también respecto a eso. Muy bien, muchas gracias. Retomando la pregunta que continuaba, gracias Eric por tu respuesta, ¿se tienen frecuencias y amplitudes específicas para determinar problemas eléctricos en los motores o problemas eléctricos generados por los variadores de velocidad? Y para responderlo justamente le cedo la palabra nuevamente a Eric y a David Acosta. Gracias. Bueno, en la parte de lo que son los motores, prácticamente ya la mayoría de los fabricantes de motores usan aislamiento para que el motor pueda trabajar con variadores de frecuencia. Hay que tomar en cuenta que la salida de los variadores de frecuencia son pulsos que pueden llegar a superar 1500 volts. Si es un motor ya bastante viejo, de algunos 10 años hacia atrás, hay veces que cuando le colocan un variador de frecuencia, se quema el motor y luego dicen, no, es que el variador quemó el motor, pero en realidad es porque el aislamiento ya está dañado o no estaba diseñado para lo que es trabajar con un variador de frecuencia. Actualmente, todos los motores tienen un sistema de aislamiento que es capaz de soportar las modulaciones de ancho de banda que salen de los variadores de frecuencia y tienen que cumplir con la norma NEMA MG1 2016, donde nos habla de los picos de voltaje que deben de soportar los motores. Entonces, si algún fabricante de motor, en este caso, como nosotros distribuimos la marca Baldor ABB, todos esos motores ya vienen diseñados, que son propósito general y mayores, están diseñados para trabajar con variadores de frecuencia, hasta ciertas distancias, ¿no? Porque también es lo que comentaba mi compañero José Guadalupe Lona, que en cuanto a que cuidar las distancias de instalación del cableado. Gracias, David. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la tensión para hacer una prueba de aislamiento con un motor de 480 volts? ¿Cuál es el valor que como mínimo se debe aceptar para decir que el motor está bien? Y para responderla, adelante, Adrián. Sí, Mares, claro, perdón. Mariana, muchas gracias. Sí, bueno, para la parte que estábamos mencionando otra del tema de aislamiento, como comentaba mi compañero David y Lona, es un tema muy importante en el cual pues nosotros nos va a decir las condiciones en la cual debe de estar funcionando tanto la parte del aislamiento de un cable como la parte de aislamiento de un motor. Al menos la norma IEEE 43-2000 te dice que el valor el valor de tensión que tú le tienes que inyectar a la parte de máquinas rotatorias debe de ser al menos el doble. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un motor, por ejemplo, ahorita de 480 volts, que estuviera conectado a 480 volts, nosotros pudiéramos inyectarlo. Y lo ideal sería inyectar al menos el doble de la tensión a la cual se está manipulando. De igual manera, la norma, la IEEE, te dice que el valor mínimo que te debe arrojar en la parte de debe de ser 25 megaohms. En dado caso que el valor de aislamiento sea menor a 25 megaohms, en teoría este motor no puede seguir utilizando para esta manera o poder llegar a tener esos transitorios que a nosotros nos pudieran llegar a afectar. Adicional a esto, quiero hacer un pequeño, agregar unos pequeños comentarios. Nuestros equipos cuentan con dos aplicaciones que son la de PI y DAR, índice de polarización y distorsión eléctrica, en la cual ellos nos van a ayudar a determinar en qué estado de salud se encuentra el aislamiento de mi motor, si está rajado, si está contaminado, etcétera. Ahora, también en este caso, nuestros medidores de aislamiento
no hacen pruebas destructivas, porque al final de cuentas no estamos inyectando la parte de corriente alterna. Entonces, también nosotros cuando llegamos a hacer pruebas de aislamiento con otra marca, pudiéramos llegar a dañar esta parte aquí, porque le estamos inyectando la parte de corriente alterna. Pero lo de nosotros no son pruebas destructivas. Ustedes pueden estar tranquilos y aparte cumplen con la seguridad o las categorías 3 y 4 para la seguridad de esta manipulación o de esta prueba que se llegue a realizar. Bien. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Gracias, Adrián. Nos comentan que ahora ya está vigente la versión 2013 de la norma. Y no sé si hubiera alguna otra pregunta. Bien. Esta que vamos a abordar a continuación es la última de las preguntas que teníamos o que nos hicieron en la sesión anterior. Así que también quisiera pedirles que si tienen alguna duda adicional enfocada al tema que estamos revisando, es el momento de comentarla en el chat para que las vayamos complementando. Adrián, ¿nos podrías comentar también si funcionan las soluciones de Fluke en servomotores? Efectivamente, efectivamente sí funcionan para la parte de servomotores. De hecho, tenemos una amplia gama en la parte de equipos de medición, desde la parte de termografía, aislamiento, calidad de la energía, como son lo de la familia 430, la parte de los MDA. Tenemos también, por ejemplo, un tema que mencionaba hace unos momentos mi compañero Lona, la parte de tierras físicas, corrientes de fuga, etcétera. Dan, me gustaría hacer aquí un pequeño hincapié, que como los comentaba, aunque para la parte de código de red te diga que la medición o que se están enfocando en la parte de alta, toda la parte de calidad, de una mala calidad de la energía, se genera en la parte de baja tensión. Entonces, nosotros lo ideal sería, como lo comentaba, empezar a hacer mediciones para nosotros empezar a determinar o en este caso a llegar a hacer a concretar alguna acción que vamos a nosotros a llegar a tener. Desde empezar a ramificar desde un tablero hasta la parte de subestación, etcétera. Entonces sí, efectivamente tenemos para la parte de servomotores y tenemos para todas las aplicaciones que en Hermos vendemos. Todo lo que en Hermos vendemos, también en la parte de Fluke tenemos equipos de medición para poderles apoyar en sus aplicaciones. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, Mariana. Sí, nos dice, al colocar un variador es necesario colocar todos los elementos de salida. Voy a replantear la pregunta. Dice, al colocar un variador es necesario colocar todos los elementos de salida, tanto cable de uso variador, terminador y reactor de carga. Yo puedo contestar la pregunta, Mariana. Adelante. Es necesario y es recomendable, dentro de lo que comentan nuestras consideraciones de instalación, el cable uso variador es sí o sí, ampliamente recomendable. El terminador y el reactor de carga depende mucho de la distancia que haya entre un drive y el motor, ya que el reactor de línea lo único que va a hacer es, el reactor de carga lo único que va a hacer es ampliar un poco más la distancia entre el drive y el motor, pero además va a bajar esos picos de voltaje no de una manera tan agresiva como un filtro sinusoidal que convierte la forma de onda cuadrática a sinusoidal, ¿no? Y el terminador es el reactor de carga, o todos los que yo estaba mencionando, el reactor de carga, el filtro DB sobre o el filtro sinusoidal, van conectados del lado del variador. En todo caso, el terminador va conectado, pero a las terminales del motor. Pero imagínate que estamos en una bomba sumergible y es complicado conectar ese terminador a algún otro dispositivo que está 20, 30, 100 metros de profundidad, entonces es complicado conectar el terminador, que al final también nos ayuda, pero no va a mitigar en el recorrido de la distancia. Entonces, sí es recomendable el cable uso variador, el terminador reactor de carga, son opciones para cubrir las necesidades del cliente. Es correcto, y complementando ahí la respuesta, el cable de variador, como lo dices, es sí o sí, y de
lo que son los demás equipos va a depender de la instalación que cada uno tenga en campo, ¿no? Si quieres proteger, si estás en campo y estás rodeado de más motores, o estás cerca de una subestación, o estás cerca del área de TI con la parte de sistemas, bueno, entonces, pues es sí o sí conectar los demás equipos para no contaminar y no tumbar ahí toda la red. Muchas gracias, Leonardo. Tengo una pregunta más y la voy a abrir para los cuatro líderes expertos aquí presentes. Nos pregunta Ángel Marroquín sobre el código de red. La resolución que existía, la red 151-2016, ya venció el año pasado, pues ya pasaron los 3 años. ¿Cómo se apoya a una empresa que desea implementar o iniciar los trabajos para cumplimiento de código de red si esta resolución ya venció? Es decir, ¿en qué fundamento legal nos podemos apoyar o cómo podemos apoyar a una empresa a cumplir con código de red? Yo la tomo, Mariana. David Acosta Vadillo. Bueno, que yo tenga entendido, o sea, se van a estar haciendo revisiones, no que se haya vencido y ya por completo se cancele, porque inclusive en esa revisión que se menciona de 2016, habla, por citar un ejemplo, ¿no? De lo que es el factor de potencia, que se debe de cubrir hasta .95 y durante 10 años, y después va a subir a .97. Entonces, desconozco si ya esa versión realmente esté vencida. Más bien, lo que yo sé es que viene una revisión donde le van a hacer algunas adecuaciones para lo que comentaba anteriormente. Ahora, ¿cómo se puede apoyar a las empresas para esto? Seguramente ya debe estar ya por liberarse, o ya liberaron esa parte, desconozco, voy a investigarlo. Pero también hay casas de ingeniería que se dedican a hacer todo lo que se requiere en la parte de código red. Hay compañías, casas de ingeniería que tienen prácticamente todos los equipos para hacer mediciones, porque código red no nada más es cumplir con la parte de calidad de energía, código red también es aparte de cumplir con la estudio de coordinación de protecciones, actualización de diagramas, revisión del sistema de tierras, entre otros puntos. Entonces, hay casas de ingeniería y algunos contratistas que tienen todo el expertise para poder hacer todo esto, pero voy a investigar esa parte si ya venció o si ya salió una nueva versión para compartírselas. Muchas gracias, David. Nosotros como Hermos, ¿cómo podríamos apoyar a las empresas para todo lo que es cumplimiento de código de red? Bueno, tenemos para ciertos equipos, para ciertos lineamientos que pide código de red, como la parte de factor de potencia, pues manejamos nosotros bancos de capacitores, tanto en baja como en media tensión, todo depende de dónde quieran hacer la corrección. En lo que a mí respecta, la recomendación es que se corrija el factor de potencia lo más cercano a la fuente que lo genera, que son los equipos que están en piso. Entonces, una buena práctica es corregir el factor de potencia directamente en las subestaciones. Hablando de lo que son armónicos o distorsión armónica, también lo que se pide es que se tenga la corrección lo más pegado a la fuente que lo genera. A diferencia de lo que es el factor de potencia, que sabemos que lo que más lo genera son aquellos equipos de inducción, como transformadores y motores, pues es difícil tener bancos o de capacitores en cada motor, ¿no? Por eso la recomendación es que el factor de potencia se corrija directamente en las subestaciones. Para las cuestiones de los armónicos, ahí sí se recomienda que se corrija de la fuente que lo está generando, en este caso variadores de frecuencia, arrancador de estado sólido, todo aquel equipo que haga conversión de corriente alterna a directa, que tenga un puente rectificador. Entonces ahí se le pueden estar colocando a los variadores ya sea reactores de línea, a lo mejor un filtro pasivo, y estarlo corrigiendo desde piso, porque hay ocasiones que me he encontrado donde corrigen directamente en la subestación con un filtro activo, pero resulta que cuando hacen mediciones en piso, se encuentran con que la distorsión armónica sigue recorriendo todo el sistema a nivel piso. Entonces, la recomendación sería que lo hagan directamente ahí. Nosotros también tenemos filtros de armónicos, tanto activos, pasivos, de acuerdo a las necesidades también. Okay. Bueno, nada más me gustaría Adelante. adicional de todas las soluciones que comentó, equipos de medición, como les comentaba, la parte de calidad de la energía, la parte de medidores de aislamiento, de igual manera la parte de medidores de tierras físicas, etcétera. Todo lo que va involucrado dentro de la parte de código de red, nosotros lo tenemos para el equipo de medición, porque, ok, corregimos, pero después, ¿cómo nos cercioramos que la aplicación que nosotros hemos realizado está funcionando correctamente? Adicional a esto, dentro de la parte de código de red, te dice que los medidores de calidad de la energía deben de ser clasificación A.
que cumplan con los parámetros permisibles de la norma N50-160 y de la norma IEEE 610, triple cero, perdón, te dice que la forma de medición, que al menos debe ser 5 minutal, etcétera. Todos los equipos de Fluke 435 y 438 son clasificación A. Dentro de esta parte, código de red te dice que los equipos deben de ser clasificación A para que ellos te acepten una medición confiable. Y eso también nosotros lo manejamos dentro de la parte de equipos de medición de Fluke. Excelente, muchas gracias, Adrián. Muy bien. Ok, Ángel, lo consideramos. Quiero agradecerles a todos y también antes de cerrar esta sesión y antes de abrir el foro nuevamente para saber si hay alguna pregunta adicional para los líderes de producto que hoy nos han acompañado, quiero compartirles los datos de cada uno de ellos y pedirles, por favor, a cada uno de los 4 líderes que nos están acompañando, que, bueno, antes de cerrar la sesión, nos platiquen muy brevemente en qué pueden apoyar a nuestros clientes cada uno de ellos. Quisiera abrir con Adrián Mares, el líder de medición, y quien estuvo acompañándonos desde la sesión pasada de mediciones elementales en variadores. Ok, bueno, nosotros los podemos apoyar con la parte de equipos de medición, desde como les repito, la parte de calidad de la energía, la parte de aislamiento, termografía, etcétera. Todo el equipo de medición nosotros los podemos apoyar para ustedes también manejen y anticiparse a un mantenimiento proactivo o predictivo en esta parte también de calidad de la energía. Nosotros los podemos apoyar con mucho gusto. Muchas gracias, Adrián. Eric, ¿nos comentas de tu lado la parte de variadores de velocidad? Sí, claro, Mariana. Dentro de mis funciones principales, pues es apoyarlos en modernizaciones, en nuevos proyectos que tengan con variadores de frecuencia. Adicional a ello, también la parte de protecciones con filtros de armónicos para los variadores de velocidad y tener un cumplimiento dentro del código de red. Y adicional a ello, también filtros de grado de la carga, ¿no? Para la protección de los motores y que su vida útil sea mayor. Muchas gracias, Eric. David Acosta, ¿nos comentas tu expertise en la parte de centros de control de motores y motores? Sí, claro, con todo gusto. Bueno, pues en cuanto a la expertise, pues ya llevo prácticamente 12 años trabajando con los centros de control de motores. Yo los puedo ayudar a hacer la especificación, ya sea para nuevos proyectos, alguna ampliación, alguna modificación o quizás alguna migración de equipos obsoletos, porque ya los centros de control de motores que tenemos ya no son como los que conocíamos antes, que era un simple gabinete ahí con las silletas, ¿no? Ahora los centros de control de motores nos pueden ayudar para la cuestión de seguridad del personal, porque ya pueden ser equipos para contener el arco eléctrico, y también nos pueden servir para la parte de automatización, porque ya son equipos que tienen integrada una red Ethernet ya embebida, que puede trabajar con cableado de control y fuerza y no hay ningún problema en cuanto a contaminación. Entonces, en cuanto a soporte y apoyo para especificaciones de equipo, en cuanto a centros de control de motores, los puedo ayudar. Lo mismo también en la parte de motores, ¿no? Para especificaciones de motores, principalmente para aquellos, migración de motores en aquellas áreas donde luego de repente nos encontramos con que el motor se daña muy seguido y en ocasiones simplemente cambiando un modelo de motor con algunas otras características le podemos dar más vida útil. Entonces, en toda esta parte de motores, tanto de baja y media tensión como centros de control de motores solamente de baja tensión, estoy a la orden. Muchas gracias, David. Y cerramos con José Guadalupe Lona, líder en canalización y cableado. Adelante. Gracias. Sí, el apoyo que pueden contar de mi parte sería en la parte de especificación, para no nada más un cable variador, sino también para otro tipo de aplicaciones, revisar su aplicación en campo, si tienen algún problema con algún cableado, buscar la solución, ¿sí? No venderles un cable por venderles y que se queden nuevamente con el problema. Repito, no nada más es un cable variador, tenemos muchos cables, la parte que abarcamos es desde la parte de instrumentación, comunicación, voz, datos, instrumentación, control y fuerza, aplicaciones especiales y condiciones extremas. Desde la parte de instrumentación hasta medio y alto voltaje también podemos ahí apoyarlos a hacer una buena selección del cableado, ¿sí?
También tenemos lo que es el apoyo directo de la parte técnica de algunos de los fabricantes, por si la aplicación ya es más compleja, bueno, también nos apoyamos directamente de planta. Quedo a la orden, ahí están mis datos, por algún requerimiento, alguna visita que se requiera en campo, con todo gusto nos podemos programar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos la tarde de hoy. Van a estar disponibles a partir de la próxima semana tanto la sesión inicial, donde vimos la parte teórica de mediciones en variadores, como este foro donde complementamos con las preguntas que nos hicieron en esta primera sesión. De todas maneras, si tienen alguna duda adicional, si hay algo más que quieran abordar con nuestros expertos y con nuestros líderes de estas 4 áreas, les vamos a agradecer mucho. Nos ayudan a responder la encuesta que mi compañero Israel está compartiendo en este momento en el chat, para que nos ayuden y podamos elaborar ya sea una cita a través de Teams de esta plataforma o a través de algún correo o seguimiento y, por supuesto, en cuanto podamos, estarlos visitando en planta. Les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Adrián, Eric, David y José Guadalupe Lona, por acompañarnos esta tarde. Y pues estamos a la orden y los esperamos en las próximas sesiones que vamos a tener. Recuerden que mañana cerramos con el seminario online de seguridad y también tendremos una sesión por la tarde de control de movimiento y manejo o mantenimiento de máquinas diferentes a control de movimiento. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Gracias, Eric, nuevamente Eric, David, Lona y Adrián por acompañarnos el día de hoy. Nada que agradecer. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Todos.